principio a Julio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ves esta posibilidad de que se arme una colectora por parte de Alternativa Federal y de Cambiemos? Yo creo que hay una situación política compleja, porque la confrontación entre Macri y Cristina, en alguna medida, daba casi seguridad del triunfo de Cristina. Yo creo que eso es lo que tiene que aceptar el gobierno. El gobierno que se negó a permitir que María Eugenia vaya separada en las elecciones, y eso le hubiera permitido a María Eugenia ganar y al gobierno tener un triunfo. De 11 no ganó una. Entonces, digamos, se ve claramente que el gobierno va a una derrota. Ahí afloja con la provincia, permite una alianza con Massa, y pensemos claramente que la política de la provincia, de diálogo con los radicales, con Massa, con la oposición, de una provincia donde María Eugenia, cuando subió, lo instaló a Jorge Sarguini como jefe, como presidente de diputados. Digo, me parece que es una política distinta a la de Marcos Peña y Durán Barba. Y ese cambio, digamos, la política provincial fue superior a la nacional. Por eso, la gobernadora tiene 10, 15 puntos por encima de Macri. Y esto, cuando llegan las elecciones, es pesado. ¿Crees que no va a poder separar la imagen de Vidal de la de Macri? Bueno, separar es cómo lo hacemos. Digamos, si hay una colectora donde va Sergio Massa con María Eugenia Vidal, le permite a un sector de la sociedad votar a Vidal sin votar a Macri. O sea, salva a Vidal de un plomo, de un ancla que es Macri en todo el país. Pensá que el único lugar donde le fue bien fue en Corrientes, porque no se llaman Cambiemos. La palabra Cambiemos es parecida a Huyamos hoy, ¿no? No hay elección donde ellos puedan ser exitosos. Es realmente, pensá que en Santa Fe habían estado empatados con el Mirachi. Hoy están discutiendo el tercer lugar. En Tucumán están discutiendo el cuarto. Es papelón. ¿Qué va a pasar en el resto de las provincias? Yo creo que las provincias son casi, diríamos, autónomas. Ellas tienen una estructura de poder que normalmente los gobernadores, cuando llega la elección nacional, se corre. Más al haber permitido que cada provincia vaya por su cuenta, es un poco lo que pasó con Córdoba. El triunfo de Schiaretti fue importante, pero después Schiaretti no se involucra en la interna del peronismo, que hubiera sido clave. Eso no se dio. Chicos, Julio los escucha. Estamos teniendo un problema con el retorno, si lo pueden solucionar. Mientras tanto, le pregunto, ¿dónde lo ves que va a jugar, dónde va a jugar Massa? Porque está en un lado, en otro lo llaman de Unidad Ciudadana, o va a estar con Alternativa Federal. Yo nunca lo vi a Massa en Unidad Ciudadana, nunca. No sé quién lo inventó, no era un invento de Massa. Massa no tenía nada que hacer con Cristina y Alberto Fernández. No tenía espacio. Habían elegido a Kicillof. Nunca lo vi a Massa tentado a eso. Ahora, tenemos también una crisis de análisis político. Como Massa no decía nada, a mí me han llegado a decir importante el analista, Massa ya firmó con Cristina. Yo los miraba y decía, bueno, primero me pregunto de qué le serviría a Massa. Sería un suicidio. Yo no creo que nadie se quiera suicidar, y menos Sergio Massa, que tiene futuro. Por ahí no había espacio. Ahora, crear el nuevo espacio es una posibilidad, y la otra es aliarse con el sector más dialoguista del gobierno. Es un poco, si no se pudo crear el nuevo espacio por culpa de quien fuere, de la valla de Schiaretti, de Massa o de alguien, ya buscar a, digamos, la parte más dialoguista del PRO ya implica. Ahora, creo que Macri, después de esto, se tiene que sacar de encima. Se sacó a Durán Barba, ¿vos viste lo que dijo Durán Barba? Es maravilloso. Si vos tenés un asesor rentado y dice que vos defraudaste, es un caradura, ¿o no? Si él te asesoró, te dijo,
vamos contra Cristina, y un día se dio cuenta que por ese camino era suicida, te echa la culpa a vos. La verdad es mal bicho, ¿no? No solo no es inteligente, es además mala persona. Y también todavía faltan las elecciones en Santa Fe, donde Cambiemos pisa fuerte a manos del radicalismo. ¿Qué lectura haces si llegara a ganar? ¿Quién? Si llegara a ganar en Santa Fe, yo vería de abajo para arriba, si no tiene no hay ninguna posibilidad. En Santa Fe hay una disputa entre los socialistas y los peronistas. Está Perotti contra los socialistas. En Santa Fe lo de ellos es tercero cómodo. Cómodo es allá, al fondo. Ese es un cambio. Esa es la caída que han tenido ellos. ¿Qué le vamos a hacer? Si en el gobierno, desde la elección en La Pampa, que fue la primera, donde el Colorado McAllister dijo llevar a Macri es llevar un peso plomo, un plomo encima. A hoy vino todo hundiéndose. ¿Qué pasa con la política económica también? Porque el gobierno tuvo que tomar ciertas medidas, pues mal llamadas en la jerga populistas. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar ahora de acá hasta diciembre? Yo digo, la jerga populista, la palabra populista es un comodín, viste que en las cartas, como dice aquello que pone en cualquier lado y no sabés qué dice. El gobierno de Macri básicamente vino a defender a las privatizadas contra la gente. Porque es cierto que había que mejorar las tarifas. Lo que no es cierto es que no había que ponerle un límite a las empresas para que no extorsionen a la sociedad. Pensá esto. Julio. El cuento de Cavallo, Menem fue vamos a privatizar para mejorar. Bien, ¿Y ahora, Julio, ¿me dónde escucha? está? Privatizando para arruinar. Sí. Yo escucho, claro. Ah, perfecto, perfecto. ¿Qué Escucho. tal? Gustavo Chapur aquí en estudios. ¿Qué tal, Julio? A ver, una consulta también sobre este. Yo Bien, no sé bien. si fue un furcio. Se habló muchísimo de esto en las redes sociales, lo mataron prácticamente. Con esto de que usted entre Macri y Cristina votaría a Cristina. Después se desdijo un poco. ¿Cómo es el tema? ¿Votaría o no votaría a Cristina al final? Mire, el tema es exactamente este. En televisión no hay que dudar. Ajá. Yo dije, podría votar a Cristina, pero en rigor no lo haría. Me Ajá. cortaron el primer pedazo y me sacaron el segundo. Televisión es el lugar, como estamos en un mundo de fanáticos, la duda es imperdonable. Entonces, Nunca dije que iba a votar a Cristina. Tampoco, yo digo, tengo 77 años. Si es Massa o Cristina, sí. lo que voy a hacer es llorar, porque el país estaría No, sin más a salida. Cristina no, Julio. Yo estoy pidiendo que Macri uno de los y dos se Cristina. baje. Macri y Cristina, ¿quién ¿Cómo? votaría al final? A ver, así corregimos Sí. ese furcio, o no fue furcio, no sé. Yo ahí no voto, no O sea, voto, ahí ¿votaría no en blanco? voto a ninguno de los Entre dos. Macri y Cristina Y votaría en aclaro, blanco en el balotaje. Yo votaría en blanco, sí, votaría en blanco y aclaro que entre Macri y Cristina, hoy gana Cristina. Aunque yo no la vote, gana Cristina. ¿En primera vuelta o Porque en balotaje, Macri está terminó diciendo? siendo... Mire, no sé, es lo eso ya es mismo. un detalle. Pero en esa confrontación, digo, no sé si no es lo mismo. A cómo vamos, Sí. la sociedad, Macri nos deja la deuda, la inflación, la Sí. pobreza y en una de esas nos devuelve a Cristina. Sería el peor gobierno de la historia argentina Está bien. por robo, así Está para bien. Ahora, dejarlo Julio, fuera de discusión. Julio. Porque una cosa es ser... Sí, No, sí, a ver, diga, sí. se dice, desde el gobierno al macrismo, a Cambiemos le conviene que la división, que el peronismo esté dividido. Ahora usted también dice que eso es un dato importante también. En realidad es al revés. Dice, si el kirchnerismo y el peronismo se unen, está la victoria garantizada para Cambiemos. ¿Esa es su lectura de hoy, política? ¿Está vigente esa lectura? Esa lectura es la mía y sigue siendo la mía. La Argentina lo que necesita es un pensamiento político, no un amontonamiento de fanáticos. Claro. Yo no soy kirchnerista. El peronismo histórico no puede serlo. Después, si un gobernador o un intendente necesita ir ahí para poder instalar su lista, me parece Sí. perfecto. Sí. Ahora, Pero otra sí. cosa es la gente. La gente necesita una esperanza. Sí. El fracaso de Macri no nos puede volver al pasado. Tendría que abrirnos la puerta a una nueva Ahora, opción. Julio, ahí que lo tenemos en imagen también a Sí. Alberto, que está pasando un mal momento de salud. Digo, ¿usted le cree realmente a esta fórmula
Fernández Fernández? ¿Lo sorprendió? ¿Qué lectura hace de esta fórmula? Hasta ahora la mayoría de las encuestas dicen que no creció mucho, por ahí 1 punto, 2 puntos, pero se mantiene estable, no sumó demasiado. Yo no veo un tema de encuestas, creo que hay un tema de convicción. Yo he sido muy amigo de Alberto, Néstor, Cristina, he estado muchas veces con ellos. Y puedo decir que Alberto es un hombre que estaba muy ligado a Néstor, que Cristina vuelve a Néstor y elige a alguien que se puede hacer responsable. Que yo no esté de acuerdo es otra cosa, pero ahí hay una opción de poder. Y quiero agregar esto. Está bien, pero ¿qué es lo que para no, Alberto Julio, o para Cristina? ¿Qué es lo que no le gusta de Alberto, concretamente? No, tenemos una discusión personal. No me gusta la forma en que maneja el poder. Ajá. Ahora, menos me gusta de Mauricio. Si el drama de los argentinos es que cuando suben al poder se olvidan de la humildad. Sí. Fueron todos a visitar al Pepe Mujica. El Pepe tiene coherencia y austeridad. Sí. Esas dos virtudes en Argentina están ausentes sin aviso, ¿no? Sí, sí. Ahora, usted también siempre dice, suele decir... Mucha polémica. Sí. Sí. Penny, pregunta, Penny, dale. Sí. Bueno, había mucha polémica también, muchos detractores decían que la fórmula Fernández-Fernández no iba a ser la definitiva, que Alberto Fernández iba a bajar de esa fórmula. ¿Qué opina de esto? A mí no me gustan las conjeturas. Porque la conjetura era que Massa estaba con Cristina. Era un bolazo. Entonces, que Alberto Fernández es pasajero. No se puede vivir conjeturando. La política es la realidad. Está esa fórmula. Discuto esa fórmula. Si ellos la cambiaran, son ellos. Julio. Pero si no, la conspiración le ganó a la realidad. Julio. No podemos vivir en la conspiración, en la ficción. ¿Usted Sí. cree realmente Escucho, en la, sí. por decirlo así, por decirlo vulgarmente, ¿usted cree en la Cristina buena o no? ¿En una Cristina moderada, en una nueva Cristina más pluralista, más abarcadora, más No. negociadora? No, pero creo... ¿O es la pero misma de creo siempre? que es un ser humano. No, creo que es un ser humano que está cansada de ser la cabeza y delega en Alberto, que es alguien que la podía sustituir. Me parece que es muy humano el hecho de tantos años en el poder, con problemas judiciales, familiares, alguien diga, se te cargo vos. Veamos la parte humana de la gente también, no seamos tan inhumanos. Sí. El poder tiene un límite, que es el desgaste y el cansancio de cada uno. Julio, y hablando un poquito de la gente, ¿qué pensás que va a ser la gente? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ves hoy al país? Hoy veo al país en una situación de realmente para que Durán Barba haya terminado siendo tan duro con Macri, veo un fracaso del gobierno brutal. Gobierno que puso el 4% de interés al dinero mensual. ¿Eso era para que no suba el dólar o para que los bancos se lleven toda la riqueza? Un gobierno que pide prestado 10.000 y se llevan 15.000. Es un país que no logra patriotismo, no logra que lo que se gana aquí quede aquí. Y las grandes empresas privatizadas son hoy los verdugos de los argentinos. Y Macri, en lugar de pararle a las empresas, ponerle un límite, le sigue exigiendo a la gente. Sí. ¿Cuál es el futuro de la provincia de Buenos Aires? Claro. Una Buenos Aires gobernada por Vidal nuevamente, por Kicillof, que tiene una política económica muy pronunciada. Yo creo que hay, en Kicillof hay una propuesta, creo que hay una pelea, después de 4 años, el gobierno de Macri tiene un fracaso muy grande y están discutiendo dónde sobrevive. Porque ya, provincias como Tucumán, Santa Fe, lugares donde se soñaban, hoy son pesadillas. Lo que le pasó al presidente del PRO en Misiones es llamativo, no llegó al 15%. Sí. Si vos vas a Río Negro, el gobierno está viendo cómo sobrevive y un poco abrir las colectoras en provincia de Buenos Aires, decir, bueno, por lo menos si pierde Macri, que la provincia Hola, Julio. tenga una posibilidad de Julio. salvarse. Si fuera solo Macri, perdería. Sí. Vos sabés Sí. que ahora, por lo menos lo Escucho. confirmó hoy Aníbal Fernández, Sergio Massa estaría ya este mismo miércoles en la sede del PJ para empezando a negociar ya con el peronismo o con el kirchnerismo, como quieras llamarle. O sea, ya es un hecho la unión del peronismo. ¿Esto qué significa? Alternativa Federal ya vuela por los aires.
Yo no creo que Sergio Massa delegue en Aníbal Fernández sus decisiones políticas. Me parece muy raro. Tampoco las delegaría en mí. Digo, Sergio Massa no habló, hay que esperar que hable Sergio Massa. Bueno, él descartó no es hoy, así, descartó cualquier tipo de reunión con María Eugenia Vidal. O sea, eso de la colectora estaría descartado por ahora. No lo escuché. No. Lo dijo él en un tuit esta tarde. Esperemos. Está bien, esperemos. Yo creo ese hecho de la colectora es resultado de un diálogo. Sí. No es algo que surge de la nada. Sí. Entonces, venimos diciendo tonterías hace muchos días. Hagamos un rato de silencio a ver si acertamos una, ¿o no? Sería A ver, salir Julio, de la política ficción y estamos, entrar en la realidad. estamos en una vorágine Sí. de negociaciones estas horas, estos días. Falta poquito para el 12 de junio, que es la fecha límite para el cierre de alianzas. A ver, Fernando Grey, con quien vamos a hablar dentro de un rato, dice todo lo contrario. En realidad, dice que es muy posible que se utilice la boleta colectora en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la boleta colectora se abre porque es fruto de una necesidad. Nadie da un paso de esa dimensión si no tiene un diálogo estructurado, ¿o no? Claro. Yo lo que digo es, paremos de interpretar a la gente y escuchemos un poco sus decisiones. Con esto de que Massa había arreglado con Cristina, hace 10 días que lo dan por hecho firmado y no pasó absolutamente nada. Claro. Digo, detengamos la velocidad del análisis, porque la política va demasiado rápido para que todavía pongamos análisis más urgentes. Sí, sí, lo que pasa es que Julio también, ¿sabes qué Lo de la pasa? campaña también, ¿cuál es la relación de Macri con los intendentes? Sí, escucho. ¿Qué pasa? No, te iba a decir, a ver, esto, Grey dice que Hola. va a ir a la justicia y justamente también hace unos minutos se conoció hasta la expresión del Papa, incluso, que dice, bueno, estoy preocupado por la intervención de la justicia en el proceso electoral o en los escenarios políticos. Digo, ¿hay un cruzamiento entre justicia y política peligroso, considerás, en estos momentos en el escenario local? Sí, pero no por las colectoras. Aclaremos a ver si mezclamos Bueno, las por cosas todo. mal. Lo que hay es un momento. Hay un momento en el cual se llegó a decir que si ganaba un gobierno o el otro había una justicia para cada uno. Una sociedad que no es capaz de tener una justicia compartida es una sociedad que no es nación. No hay patria. Sí. Para que pueda haber nación, tenemos que coincidir vos y yo en el réfere. Sí. Si ganás vos, ponés un réfere, gano yo, pongo otro. No hay deporte. Entonces, la justicia está fracturada a tal punto que algunos llegó a decir, Sí. los jueces Ahora, la van a pagar. está bien. Esto es demencia. Estamos entrando en un delirio. Alguno tiene que bajar la pelota y decir, señores, Tal primero cual. hagamos una nación, discutamos las normas y después veamos cómo seguimos. Justamente, el cómo seguimos. Vos dijiste hace un tiempito, Durán Barba es despreciable, pero es el cerebro de este gobierno. ¿Qué va a pasar con Cambiemos? ¿Cómo llega octubre? Llega octubre, va a llegar con la lengua afuera, la inflación va a seguir desacelerándose, va a seguir cayendo, apuesta solamente al dólar y a la caída de la inflación, ¿con eso alcanza? Primero, Durán Barba, yo tenía razón, terminó siendo realmente patético. Se fue diciendo, defraudó, y la política la eligió él. Cuando Durán Barba lo convence a Macri y a Marcos Peña de que demonizar a Cristina era la forma de convertirse en gobierno por muchos años, Sí, le erra feo, porque además tenían que tener algún acierto Macri. sí, sí. Y cuando uno basa toda su política en demonizar, termina teniendo que asumir que el demonizado creció más que el demonizador. Es lo que nos está Sí. pasando acá. Entonces Durán Barba raja porque dijo una estupidez y nos dejó a todos mal parados. Ahora, con tantos odiadores que hay en la Argentina, haber traído un ecuatoriano para injertarnos odio, Julio, realmente ayer- es querer sí. importar todo, no ser nacionalista ni para eso. Ayer hablábamos un poco Sí, de esa palabra que decime. recién mencionabas, del odio, ¿no? ¿Cuánto a ellos por ahí, al gobierno de Macri, le sirvió esta grieta, esta bronca? ¿Sigue habiendo grietas? ¿Sigue la bronca? ¿Sigue el odio?
Una dirigencia es aquel grupo humano que pensando distinto es capaz de plantearle a la sociedad una unión nacional. Eso es una dirigencia. Sí. Aquí el odio sigue porque la dirigencia, en lugar de llamar a la grandeza, sigue convocando a la confrontación. Y eso es triste, muy triste. Bien, Julio, a ver, usted es muy autocrítico, además, y es muy reflexivo. Creo que son los últimos peronistas o personajes peronistas que suele ser muy autocrítico, muy reflexivo. Quedo reflexivo, sí. Sí, sí. A ver, ¿qué le pasó al peronismo en este tiempo? ¿Por qué llegó hasta acá y en la situación en que está? ¿Toda la culpa es de Cristina? ¿Y Néstor? El peronismo es... No, no. La traición de la nación tiene dos etapas. Martínez de Oz con la dictadura y Menem, Dromi y Cavallo con las privatizaciones. Desde que privatizamos los servicios públicos, dejamos de ser nación. Sí. Los argentinos habían hecho la ruta y vino un vivo y le puso un peaje. Terminamos vendiendo lo que teníamos y ahora no le podemos pagar a estos supuestos inversores, cuando toda la inversión la hizo la Argentina. La Argentina es un país realmente saqueado por las grandes empresas, donde no puede sobrevivir ni el trabajador, donde las cadenas se comen hasta los kioscos, la farmacia como este señor Quintana, los supermercados se comieron a los almacenes, donde no hay clase media porque no la dejamos ser, donde los grandes grupos se comieron a la clase media y entonces o hay grandes ricos, empleados o marginados. Sí. Esas son las tres clases que quedan. Julio, ¿cuánto tiempo, teniendo en cuenta las condiciones que usted observa, cuánto tiempo va a costar revertir esto, salir a flote, salir adelante? Mire, recuperar la esperanza es solo fruto de un diálogo entre gobierno y oposición. Ese hecho, eso que había logrado un Emilio Monzó, eso que habían logrado en el Parlamento y que el personaje menor de Marcos Peña los expulsa, esa expulsión del diálogo, es el suicidio que hoy está pagando el gobierno. Sí. No es tiempo. Cuando hay una nación y empujamos todo para el mismo lado y vemos de hacer proyectos en serio que sean trascendentes, más allá de la picaresca y de la picardía, es otra cosa. Nosotros necesitamos volver a eso. ¿Y lo ve posible, Julio, ese diálogo? Patriotismo. Pero Sí, lo veo. No, ¿sabe qué pasa? Sí. A veces lo imprescindible nos obliga a hacer lo posible. Yo le dije a Macri cuando asumió, y lo dije en público también, o convocás a la unidad nacional cuando tenés poder, o lo convocás en forma patética cuando se te acabó. Pero no hay nación sin unidad, ¿eh? Entre enemigos no hay patria, olvídense. ¿Y quiénes pierden en el medio? ¿La gente sigue perdiendo? ¿Cómo? Lo que pierde la gente. La degradación de la Argentina es brutal. Yo tengo 77 años. Sí. Yo fui diputado de Perón en el 73. Había el 4% de pobreza. Nadie me pedía trabajo. No había un caído en la calle. No había un caído en la calle. Si en ese país era de Frondizi, de Ilia, de la dictadura, de Perón, ese país lo destruye el liberalismo, no el liberalismo, digamos, político. Los comerciantes extranjeros que vienen a quedarse con las empresas nacionales. Claro. Que después de... Yo me crié en un país donde las grandes empresas eran argentinas. Vino Cavallo y las hizo a todas extranjeras. Como si fuera un gran... Ningún país del mundo se le ocurrió que las empresas y los servicios daban lo mismo que fueran nacionales o extranjeros. Ahora, Hoy muchas Julio, La pelea entre Trump y los chinos. Sí, tal cual. Es una idea de nación. Sí. ¿Eh? Ahora, Sin idea de nación. Julio, A nadie se le ocurrió. vos votaste a Macri. ¿Qué fue lo que más te desencantó? Escucho. Lo que más te desencantó, Sí. porque, digamos, a ver, no se privatizaron empresas, a ver, él dice que el préstamo con el fondo no quedaba otra salida, pues si no íbamos a una hecatombe, o sea, ¿qué fue lo más terrible para que estés tan desencantado? Yo creo
Teniendo en cuenta la herencia recibida, ¿no? El interés para que nos... La herencia... A ver, la herencia no tenía la deuda que deja este señor. Digamos, cuando él pone el límite de, digamos, el problema del dólar y el interés, cuando uno pone el 4% de interés mensual para que no suba el dólar, es mentira, es para que los bancos no saqueen. En cualquier país normal ese interés es por año y es alto, acá es por mes. Se caen las empresas, se caen los negocios, se cae el consumo. La destrucción del consumo es la destrucción de la sociedad. La idea de que es más fácil importar que producir es de enfermos mentales. No hay país que haya llegado a eso. Insisto, la pelea entre Trump y los chinos es esa. Es por la producción y el mercado. Nosotros creemos que el mercado nos lo dan acariciando el lomo. Estamos locos. Julio. Macri es de una frivolidad que no tiene límite. Sí. ¿Seguís apostando a tu amigo Labaña? Sigo apostando a Labaña, a Massa, a Urtubey y a Pichetto. Y también a Schiaretti. Pero también a los radicales que tomaron distancia con el gobierno. Digamos, con los socialistas. Creo que esa argamasa es realmente un porcentaje de la sociedad mayor que el fanático de Cristina o de Mauricio. Sí. Acá hay que ser capaces de engendrar una sociedad de diálogo. La colectora es un principio. Pasar por ahí. ¿Qué es más cerca de Macri que de Cristina? Es cierto. Tendría que ser equidistante de los dos. Pero si Macri se bajara y dejara a María Eugenia, le haría un regalo a los argentinos que terminaría siendo su único mérito viable. ¿Pero qué sería Lo demás ya es distinto? todo fracaso. ¿Qué sería tan distinto entre Macri y Vidal? Bárbaro, es el mismo partido. El diálogo. Pero si el ¿Cómo gobierno es el acaba de mismo llamar a partido? un diálogo, a un consenso con 10 puntos básicos y salen todos corriendo. Todos dicen que Está no. bien, pero... Está bien, pero pará. Cuando vos decidiste ir a la confrontación con Marquito Peña y expulsar, yo insisto, Emilio Monzó era la clave. Cuando vos expulsaste la política, tomaste un camino. La provincia no te siguió. ¿Por qué tiene Vidal más puntos que Macri? Porque apostó al diálogo. ¿Por qué Salvador dice que los radicales... Porque el diálogo se dio en la provincia, no se dio en la nación. Entonces, el diálogo hoy está en la gente más instalado y, digamos, aplaudido que la confrontación. Está bien, Para bueno, una pero clase el diálogo de- es el diálogo, de la pero que tampoco es llaman el diálogo no es un cogobierno, Julio. La gente votó un gobierno, votó un partido ¿Quién para dijo que que gobierne. yo dije eso? Perdón, ¿por qué me cambias la palabra? Yo dije eso. Yo dije, el diálogo es... A ver, el diálogo es lo que hace que los enemigos dejen de ser enemigos y sean adversarios. ¿Está claro? Clarísimo. Cuando te digo, echaron a Emilio Monzó, Sí. era el presidente de la Cámara de Diputados, ¿o no? Sí, peronista. Yo no sí. dije cogobierno nunca. Sí. ¿Eh? Sí. Pero Anita, a ver, el origen de los tipos puede ser japonés. El problema, el talento no te lo da la ideología. Olvidémonos de si se peronista, radical o socialista. Ahora, ¿Le da el cerebro Julio, o no le da? hablando de esto, Los demás Julio, son detalles, en serio, asumamos que el... Sí. estamos Sí. poniendo también en pantalla Sí, ahí, hablo, sí. un poco graciosamente, te habrás dado cuenta, hoy, esta mañana, en un acto en Quilmes, inaugurando el Metrobús allí, el presidente dijo, hoy es un día cambiemos, un día soleado, hermoso. El eslogan de su campaña, ¿no? Que Cambiemos le robó el sol a los peronistas, Julio, también, hasta eso. Los símbolos son de lo que generás, no de lo que rememorás. Entonces, digamos, Cambiemos puede decir que los días de sol, ahora, cuando le sacó el 15 o el 20% del salario a la gente, la verdad que solo puede festejar el sol, porque sus logros son Pero, todos... pero no se hizo pero vos no reconoces nada, Julio, infraestructura tampoco, cero, digo, todo lo que se ha hecho. ¿Hizo algo bien este gobierno, Julio? Hizo bien, pero ¿por qué no hacemos una relación entre infraestructura y deuda? A ver, ¿cuánto se invirtió en infraestructura Sí. y cuánto nos quedó de deuda? Ajá. ¿Por qué no ponemos en la mesa cuántos millones de dólares se llevaron en estos años?
Digo, para ponerlo. Sí. Sí, claro que hubo diálogo, hubo menos fanatismo. Ahora, trabajó para las grandes empresas y los grandes bancos. Las ganancias de las privatizadas y los bancos son en contra de la sociedad. Este gobierno empobreció a los argentinos. Para parar la inflación detuvo el consumo, ¿o no? Ujú. Digo, me parece que está claro eso, ¿no? Germán. Julio, hablando de estrategia... Digo, tiene un link. Sí. Sí, termine. No, escucho. Digo, hablando de estrategia, Cristina y Alberto Fernández están muy callados. Más allá de ese acto que se hizo en Merlo, parece ser que es lo que por lo menos van a utilizar hasta que se confirmen las alianzas. Digo, ¿por qué Cristina está tan callada? ¿Tiene que ver con esto de abuenarse? No lo sé. No creo. A ver, el problema, hoy ellos ya jugaron. Dieron una fórmula y la instalaron. Y vienen ganando en las provincias esa fórmula. ¿Para qué van a hacer ruido? Me parece que el ruido lo tiene que agarrar, lo tiene que generar el gobierno que tiene terror de la derrota. El gobierno está en una situación, yo insisto en esto, tengamos claro que en una final entre el kirchnerismo y Macri gana el kirchnerismo. Tengamos claro eso. ¿Realmente No hay estás ningún tan seguro, país del Julio? mundo donde usted haya perdido toda la provincia. ¿Eh? ¿Seguro? ¿Tan seguro? No, a ver, ¿cuántas provincias ganaron? ¿Cuántas provincias ganaron? No me vengan con el cuento que las provincias no son nación. Pero Durán Barba dice que es más Ya fuerte, está. va a ser más fuerte en el balotaje el espanto a Cristina, el espanto al pasado, que la fuerza de la decepción o la frustración. Tan mal no le Yo fue a creo Durán que Barba cuando hasta ellos ahora. dicen eso, a mí me lo dice alguna gente. No, bueno, hasta ahora no. Pero ahora este es un papelón. Está yendo como un papelón. Cuando él dice que Macri desencantó, Sí. digamos, no es solo que le fue mal, es que es un traidor. Que si a mí me pagan hago silencio. Ujú. Yo puedo hablar porque soy libre, pero si soy rentado tengo que aplaudir. Digo, es el único asesor pago que critica al pagador. Por favor. Ahora, yo no tengo duda, y todos lo sabemos, Sí. que en una confrontación Macri-Cristina, ese miedo al que usted se refiere Sí. es de la clase media. En una ciudad que reducimos la clase media al 30%. Hay un 70% que le sacaste la comida de la mesa. Ese miedo no lo tiene, ¿eh? Y Julio, Y usted me dice parece que entre el, Y- entre y- el castigo a los cuadernos y el saqueo de los bancos Sí. son dos formas de vaciar a la gente. Sí, y los pobres que aumentaron, ¿no? La cifra, me parece. Digo, es así. Sí. Germán. Y los pobres aumentaron desmesuradamente. Pero además, cada uno de nosotros vio cómo se le achicó su margen de consumo. No tenemos que ir a los pobres. Bueno, Sí. sí, está claro, es una Nuestros crisis. ingresos Sí. achicaron nuestro lugar en la sociedad. Entonces no hay que preguntarle a nadie, lo vive cada uno. Entonces, digamos, esta sociedad destruida en el consumo, los locales, yo vivo en la avenida Santa Fe, los locales cerrados, la gente caída en la calle, eso aumentó. Entonces, si usted me quiere ver un mérito no sé dónde de este gobierno aumentó la pobreza, la deuda y la inflación. Después el mérito, qué sé yo, dónde está el mérito, lo deberá otro. Julio, y usted dice que el escenario entre Usted Cristina... dice que aumentó la inflación o- y... Sí, Sí, y Macri. digo, usted dice que el escenario Que entre gana Cristina. Fernández contra Macri gana el kirchnerismo. Usted como peronista, no como kirchnerista, ¿cree que eso es Sí. bueno o es malo para el país? A ver, ya estamos hablando del resultado, no sé, la verdad, gobierna tan mal Macri que deja la duda y la gente va a votar a Cristina porque eso, de la idea de que Macri era mejor, ya pasó a mejor vida. Hoy, ser mejor que Macri, yo creo que no les va a costar mucho esfuerzo. ¿Y lo se digo imagina con un franqueza. vicepresidente, Y no votaría un viceperonista en la fórmula con Macri? ¿No ayudaría eso un poco? Mire, le veo tan poca imaginación a Macri que por el momento, salvo el decreto de la colectora, no le vi nada más. Entonces, no sé, no soy de imaginar.
Lo que veo es lo que está pasando y es muy triste. Claro. Muy triste. Se está La por reunir, sociedad me para, la gente me Julio. para por la calle y me dice, Estamos Sí. en vivo ahí, lo interrumpo porque Escucho. estamos en vivo también en Casa de Gobierno. Está por reunirse Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, y presidente además de la UCR, con el presidente. Digo, a ver, Cornejo es uno de los más críticos de Cambiemos, o por lo menos es el que dice que hay que abrir Cambiemos a otros espacios, incluso a dirigentes peronistas. Esto quizás va en sintonía con lo que usted está diciendo. Solamente con Cambiemos no alcanza. Con Macri solo no alcanza, porque digo, esta reunión con Cornejo abre eso. yo creo que claramente Cornejo está pidiendo un cambio de política. Y eso está clarísimo. Ese radicalismo, yo insisto, si los radicales son aliados, los insultos a Macri que se escucharon en esa convención Sí. son para que el presidente ponga la barba sin remojo. Repito, dos cosas. Macri contra Cristina pierde y lo único que le puede devolver Macri a la Argentina es su renuncia. Bueno, es muy posible Dejar que que vaya salga un otra vicepresidente de persona. acá, de esta reunión, Julio. Atención, tenemos que estar atentos. Un vice Bueno, radical, calculo. eso si por se lo reúne con menos eso Cornejo. sería un paso. Sería un paso, porque Sí. hasta el momento, cuando asumió Macri, el ejercicio de la soberbia, de esto del mejor equipo de los últimos 50 años, era tan triste, porque no hay peor ecuación en la vida humana que el cruce de soberbia con mediocridad. Eso da un injerto que suele dar pena. Claro. Julio, hace un ratito Gustavo le preguntaba por La Baña. ¿Se enteró que están investigando la posibilidad de un pago de $9 millones por parte del gobierno para que La Baña no se meta en la contienda electoral? ¿Usted lo cree posible? No, me parece que es una denuncia sin sentido. La idea central es, y esta sí la conozco, que La Baña no le saca votos a Cristina, sino a Macri. Pero sobre esa idea se inventa una ficción y sobre esa ficción se hace una denuncia. Me parece todo absolutamente irracional porque ni siquiera está sólida la candidatura que se va a alargar mañana. Me parece todo parte de este delirio que vivimos. La política argentina tiene poco de logro y mucho de delirio. Está bien, Julio, pero La Baña, candidato a presidente, digo, ¿a quién termina beneficiando en esta contienda, en el balotaje? Digo, ¿a la fórmula FF o a Cambiemos? Vamos a ser honestos. Todos dicen que a la fórmula FF, que los votos que se lleva La Baña se los saca Cambiemos. Esto es lo que dicen todos los analistas. ¿Y usted qué Si cree? usted y yo nos ponemos a mirar un poco la imagen, sí, decía. ¿Y usted qué cree? Digo, eso lo dicen todos. ¿Y usted? Yo creo que en ese sentido La Baña arrastra un voto cuerdo que en la anterior debe haber estado más cerca de Macri que de Cristina. Sin duda, es un voto de clase media coherente, más intelectual, más pensado. Sí, sin duda, sin duda. Sí. Un rato entre telones hablábamos de pensadores, ideologías. ¿Por qué la izquierda no tiene mayor protagonismo en las elecciones? Porque la izquierda termina cortando calles y haciendo actos que son de un movimiento enorme y cuando van al final sacan 2 diputados y no han sido capaces en la historia de revisar su relación con la sociedad. Porque en ese corte de calle, en todos los actos que generan, a quien limitan es a la gente, a quien molestan es al que trabaja. Entonces, el esfuerzo de movilización que hace para terminar con 2 o 3 diputados en una izquierda como la uruguaya hubiera sido autocrítico hace 30 años. Claro, claro. La izquierda uruguaya, Sí. o la chilena, o la boliviana son parte del gobierno. La nuestra, no. La nuestra delira lentamente muy lejos, siempre. Y Julio, ¿y a Urtubey cómo lo ve? Lo veo como un buen candidato joven. Para mí, Urtubey, María Eugenia Vidal, Massa, Lustó, son un grupo de gente que es la nueva generación,
que van a salir del odio de Macri y Cristina para entrar al diálogo entre adversarios, que es lo que yo propongo y sería un país viable. ¿Dónde va a jugar Lustó? No sé, eso deciden ellos. No hago futurología. Digo, son la nueva generación que salen del odio. No viven del odio. Digo, viven de la propuesta. Por eso dialogan entre ellos. Es otra actitud, totalmente. Claro, está bien. Sí. Julio, sin duda la justicia jugó un rol muy importante en el gobierno de Macri. ¿Qué cree si hay un cambio de color en el gobierno? ¿Qué cree que va a pasar? Por ejemplo, se me ocurre con los Bonadío, los Stornelli. ¿Va a haber un ministerio de la venganza, como algunos dicen? Yo quiero, sueño, espero que antes de las elecciones podamos hacer un acuerdo para que la justicia sea una, gane quien gane. Un país que tiene una justicia según quien gane las elecciones no es un país, es un mercadito, es una grieta viva. Por favor, hay elementos de los cuales tenemos que sacar de la contienda. Por eso digo que una nueva generación lo permitiría. Claro, claro. Ahora, ¿hace falta reformar la Constitución, Julio? Como dicen algunos sectores del kirchnerismo. No, hace falta reformar la actitud. La actitud hace falta reformar. La actitud que tenemos. La forma de pararnos y relacionarnos entre nosotros. Salir del grito y entrar en el diálogo. Salir del fanatismo y entrar en la reflexión. Salir del bruto y buscar al inteligente. Digo, todo esto falta. Salir del funcionario y volver al político. Sí. La política es el espacio donde una dirigencia sueña un futuro mejor. Es una idea de trascender. La Argentina tiene muy pocos políticos y tiene muchos funcionarios. Por eso Julio. se hunde de la manera en que se hunde. Insisto, sí, diga. Habla de hundirse, Diga. habla de funcionarios, de falta de políticos. ¿No piensa que en esta oportunidad la gente va a votar con el bolsillo, sin importar por ahí un poco la ideología? Digo, para salir del pozo de donde se encuentra en estos momentos. También el bolsillo es parte de la propuesta, es esencial. Si yo sé que los otros me robaban con los cuadernos y esto con los bancos, miro quién me hizo más daño, si los cuadernos o los bancos, digo las privatizadas, etcétera, y cuando la gente siente que le robaron más los bancos y la privatizada que los cuadernos, va a votar por el kirchnerismo, está claro. No es lo que yo voy a votar, es lo que la sociedad va a votar, y vota con conciencia. Nunca se equivoca el pueblo. Nada más que le ofrecemos poner todo en un mismo tal nivel bajeza dirigencial. No es medio burdo poner todo en un mismo nivel, Julio, con todo respeto. Digo, una cosa es un delito, otra cosa es ¿Por una qué no? política, una cosa es ¿Por una qué política no? económica y otra cosa es una banda de delincuentes. No, hay políticas económicas que están hechas delictivamente. ¿Por qué no? Hay niveles de ganancia de las empresas que son saqueo. No, esto es una discusión filosófica que la podemos tener cuando quiera, pero que es falsa. Cuando me roba el banco, ¿qué me roba? Una institución. Como decía algún filósofo, el problema no es el que asalta el banco, el ladrón es el que fundó el banco. Sí. En Argentina, Julio. lo que se llevan los bancos. Si los bancos no son los intermediarios acá, son los que saquean a la gente. ¿A la deuda va a Que haber es que mucho peor pagarla? que me saquee el banco que el asaltante. ¿O se puede dejar de pagar? Bueno, La deuda va a haber que pagarla, te pregunto. Yo creo que la deuda hay que pagarla, pero que el problema es dejar de incrementarla. Mientras estén estos inútiles de Macri y compañía, lo que hacen es darle a las empresas tal masa de dinero. La Argentina es una sociedad donde se lleva más ganancia que la que el pueblo genera. Las grandes empresas privatizadas. Punto. Esto es así. Hay que reformular. Cuando Evo Morales le paró el carro en Bolivia a las grandes empresas, hizo un país. No hizo socialismo. Le digo, muchachos, paren. Hay que controlar a las empresas para que no saquen a la gente. Ese es el lugar del Estado. Parece que Macri, como está muy cercano a las empresas,
las ayuda a que expolien a la gente. Y entonces así estamos, con una tristeza en el rostro de la sociedad que es atroz. Y Hablando de política internacional, otro de los fantasmas que también corrían era la idea de instaurar una Argentina similar a la Venezuela. ¿Cómo lo lee? No, no es cierto, no es cierto, yo tampoco voy a caer en esa tontería. Alberto Fernández no tiene nada que ver con eso, puede tener otros defectos, pero ese no está, no inventemos. Digamos, Macri me iba a devolver una Argentina democrática y me volvió una pobreza que me pega en la cara. Entonces, digo, no vayamos con el estereotipo. Yo no voy a votar a Cristina, no soy amigo de Alberto Fernández, pero tampoco permito que se exagere cualquier cosa porque no es cierto. Julio, volviendo a lo que usted hablaba de los ladrones, los políticos, los chorros, los que vaciaron el país, ¿hay presos políticos hoy en la Argentina o son políticos que están presos? Digo, haciendo referencia a un debido, a un vudú. Son políticos, perdón, son políticos que están presos, olvidémonos, no hay presos políticos. Es un bolazo decir que hay presos políticos, jamás lo diría, no me da la cara para decir semejante cosa. Julio, usted dice, bueno, gran parte de la sociedad está desencantada con Cambiemos, ¿no? Hay mucha frustración, sobre todo en la clase media, bueno, pero a algunos les gana el espanto al kirchnerismo. Pero digo, el espanto al peronismo, digo, ¿qué nos dejó el peronismo en todos estos años, ¿no? ¿Cuál es la deuda que tiene el peronismo con la democracia, con la sociedad? Yo fui diputado con Perón. Sí. Fui parte del abrazo Perón-Balbín, estaba ahí. Viví la despedida de Balbín a Perón. Soy el viejo adversario que viene a despedir al amigo. Muerto Perón, ahí termina el peronismo. Después viene el turquito Menem, que arregla con Cavallo. Y Cavallo podría ser ministro de Macri. O sea, la deuda que tiene el peronismo es no haberse hecho la autocrítica de lo nefasto que fueron las privatizaciones de los 90. Pero eso fue mitad peronismo, mitad liberalismo. Nada más que, como habían votado el peronismo, hicieron este desastre. Yo insisto, la Argentina está destruida mitad por la dictadura de Martínez de O y mitad por el turco Menem, Cavallo y Dromi. Punto. Eso lo repito porque es así. La Argentina está empobrecida desde la dictadura para acá, hace 40 años. Chicos, bueno. Julio, ¿va a ser candidato a algo? Porque se lo ve hablar mucho, y a usted le gusta hablar mucho, es muy reflexivo, muy apasionado, pero digo, no es candidato a nada. Yo, la verdad, que disfruto pensando la política. Sí. Y hace muchos años que me ofrecen cargos, embajadas. Yo prefiero esto, tomar la política como un saber que me dio la vida y en lo que pueda transmitirlo a la sociedad. Con eso me doy por hecho. Un cargo no me agregaría nada. No lo necesito ni me siento tentado a eso. Claro. Julio, le quiero preguntar por Massa. Muchas veces Sí. se habló de Cristina Fernández como una persona soberbia. Digo, Massa, ¿peca de soberbio el no querer, por ejemplo, agarrar la posibilidad de una gobernación? Digo, se lo tentó varias veces con ser candidato a gobernador y siempre surge la posibilidad de su dicho de que o es presidente o nada. ¿Es soberbio también Massa? No, porque además, cuando, digamos, él no tiene otra cosa que decir, soy candidato y no acepto ser gobernador, no acepto negociar. Me parece bien. Soberbio acá son todos. El problema es si tienen talento para sostener esa soberbia. Yo creo que Sergio, en su diálogo con Vidal, en su diálogo con Urtubey, con Lustó, creo que hay una generación que tiene sabiduría, no tiene soberbia. Claro. Ahora, ¿Cómo Julio... analiza la figura de Carrió, que siempre apoya al presidente? La figura de Carrió. Me parece que la figura de Carrió para mí en su momento fue muy valiosa y creo que se excedió y en ese exceso dejó de ser. Ajá. Lo digo con toda franqueza, yo la aprecié, la respeté y creo que en este momento su lugar no está vigente.
No, Julio, hoy se necesita pacificar y no denunciar. Volviendo al peronismo, Sí. Julio, ahí estamos poniendo el tuit de Sergio Massa de hoy, de hace 2 horas aproximadamente. Dice, no tengo prevista ninguna reunión con la gobernadora Vidal, sería bueno que los funcionarios del gobierno nacional se dediquen a gobernar, como diciendo, bueno, dejen un poco la rosca política. Digo, a ver, ¿vos ya habés cerrado el acuerdo entre Massa y el peronismo? Mañana va a estar en la sede del PJ. ¿Cómo lo ves? ¿O sigue el diálogo con Vidal? Porque él está tironeado desde dos sectores, es un dilema para Massa. Yo creo que es importante esto de este debate de cuál de los lugares ocupa el medio, el centro, que no se puede constituir en sí mismo, ¿no? Hubiera sido mucho mejor una interna de Massa con Labaña, Urtubey y Pichetto. Claro. Pero no sé qué va a ser, no digo nada, prefiero hacer silencio. Creo que tiene muy poca posibilidad de acordar con el kirchnerismo. Creo eso, punto, es mi creencia, ¿qué voy a hacer? Está bien. ¿Lo llamó Alberto Fernández, Julio? Digo, por su salud, está internado. No, fuimos amigos en otra vida. Ya hace mucho que no son Si amigos. yo lo llamé a él, nada. Ya hace mucho, me puedo acordar el número de teléfono de memoria, pero no lo llamé, nada. Y de Pandora, figuras... yo tomo distancia, Sí. nunca acuso, soy respetuoso, pero no me acerco. Sí. Y de ¿Qué figuras decía? tan públicas como Marcelo Tinelli, que habló hace poquito y dijo, Argentina tiene mucho amor y también venganza. A ver, la política necesita recuperar el prestigio a partir de la propuesta. A mí no me gusta esta idea de convocar a Tinelli o a Manes, Sí. Sí. gente que logró el prestigio en un espacio externo a la política para que él traiga el prestigio para acá. Eso es demencial. Lo inventó el turco Menem y no funciona. La política tiene que ser un proyecto que construya su prestigio desde sí mismo. Claro. Eso es imprescindible. Claro. Entonces, no hay que alquilar prestigio prestado a un, digamos, a un cómico, a un jugador de fútbol, Sí. a un deportista. Es suicida. Construyamos una política Bueno, cuyo el peronismo prestigio inventó esté a muchos dado así, en la coherencia Julio. de los políticos. No, Menem inventó mucho. Si yo voy enfrente, cruzo Uruguay, Tabaré o Sanguinetti me resultan respetables. Y los dos son políticos, no tienen prestigio. Julio, pero de hecho Macri comenzó siendo como presidente de Boca. Bueno, ese fue un camino, pero digo, se ocupó de la política, es cierto, pero su ambición era la política, no traía un prestigio prestado. Como presidente de Boca tampoco tenía. El prestigio no se lo devolvió a la política. Yo alguna vez le dije, o convocás a la unidad y trascendés, o la política te va a hacer más daño que otra cosa. Creo que le ha hecho más daño que otra cosa.